Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de COI. Antes de empezar, que espero que se encuentren bien, Jess, espero que te encuentres muy bien. Algunas dudas, algunas preguntas referente a las clases que has estado viendo, algo que no está claro, algo que quieras que te explique, algo que quedó así nebuloso y que esto no lo entendí. Por ahora no. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la clase. Lo último que vimos en la última clase fue, terminamos de ver la configuración del COI. Y vimos que en esa configuración lo que estamos haciendo es decirle al programa cómo vamos a utilizarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a manejar y qué es lo que no vamos a manejar? Bien, esa es la parte fundamental y la parte inicial para que el sistema funcione y esté trabajando de acuerdo a nuestras necesidades. Una vez que el programa, después de que fue instalado, ya fue configurado, lo que debemos de tener en cuenta son dos cosas. Primero, si vamos a trabajar en red o no vamos a trabajar en red, ¿ok? Si vamos a trabajar en red, bueno, pues debemos de tener la seguridad de que primero nuestra terminal esté conectada a la red y esté en línea con el servidor, ¿ok? Ese servidor, ya habíamos comentado, es la computadora donde va a estar la base de datos, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, las bases de datos, ¿ok? Pero también debemos de tener la seguridad de que está funcionando lo que se llama el servidor de licencias. Si estamos trabajando en red, es indispensable que este servidor de licencias, que ahorita les explico qué es eso, esté activo. Si solamente es una sola máquina, pues no importa si está activo o no está activo. ¿Por qué? Bueno, miren, cuando trabajamos en red, ya sea en un despacho, como lo habíamos comentado, o sea en una empresa donde está el departamento de contabilidad y tenemos auxiliares que están llevándonos ahí en los registros contables, necesitamos que las terminales se comuniquen con el servidor. ¿Por qué? Pues porque ahí está la base de datos que acabo de mencionar. Entonces, si tenemos una red y el servidor está apagado, nadie va a poder usar el COI. ¿Por qué? Porque el servidor es el que contiene, digamos, el programa base, el programa principal, que primero tiene que estar activo en el servidor. Primero hay que encender siempre primero el servidor y después ir encendiendo las terminales. Al encender la terminal, como el servidor ya está activo, entonces se hace la comunicación a través de la red y se enlaza a la base de datos y al programa. Para hacer este enlace, está funcionando por allí un programita que está flotando en la red que se llama el servidor de licencias. Ese programa, que es un programa independiente del COI, arranca al momento de encender el servidor y el Windows es el encargado de echarlo a funcionar. Ese programa queda trabajando en memoria, por eso está ahí flotando en la red. ¿Por qué? Porque ese programa lo que hace es recibir la solicitud de una terminal y validar cuántas licencias están disponibles para trabajar. Entonces, el servidor de licencias es el que determina si hay o no oportunidad de trabajar con el programa. Cuando el servidor de licencias, que lleva su conteo de las licencias que se están utilizando, determina que ya se están ocupando las licencias permitidas, las licencias adquiridas, entonces es el que impide que entre la terminal a trabajar al programa. Y si hay, obviamente, si hay licencias disponibles, entonces le da acceso al sistema y entonces es como podemos entrar a trabajar en el servidor. ¿Ok? Entonces, ese programa, que es el servidor de licencias, arranca, repito, desde el instante en que se enciende el servidor, al prenderlo. ¿Ok? Al prenderlo Windows, busca ese servicio, que es un servicio para Windows, lo activa y queda funcionando. Si ese servicio no queda activado, no está funcionando en el servidor, entonces ninguna terminal se va a poder conectar
para poder utilizar el programa. Y si ese es el caso, entonces a la hora de querer entrar al COI en una terminal, después de un rato que se va a tardar allí porque se queda buscando y esperando a que el servidor de licencias pues le haga caso, ¿no? Oye, servidor de licencias, te estoy hablando, ¿verdad? Pero resulta que el servidor de licencias no está funcionando. Entonces lo que sucede es que manda un mensaje a la terminal diciendo, el mensaje dice así: se ha llegado al límite de usuarios permitidos o no se encuentra un servidor de licencias en la red. Póngase en contacto con el administrador de la red y bla, 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 bla. Entonces, este mensaje es ocasionado por dos situaciones. Una, ya no hay licencias disponibles o no se levantó el servicio y entonces no hay quien permita la entrada al programa. Cuando eso sucede, lo que tienen que hacer ustedes como usuarios es ponerse en contacto con su administrador de la red o el administrador del programa o la persona que ustedes tengan de sistemas para estas situaciones, hacerle conocer la situación para que esta persona entonces se aboque a componer esta situación y se pueda utilizar el programa. Ok. ¿Sí quedó claro, Jess? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al siguiente punto. El COI, espero que estemos viendo ya aquí nuestra pantalla del COI. ¿Ok? Vamos a entrar entonces. Para entrar, pues ya sabemos que necesitamos nuestra clave de usuario y la contraseña. ¿Ok? Entramos. Ahorita les explico por qué viene este mensaje. Bien, cuando entremos al COI, lo primero que va a aparecer es esto, una ventana con un catálogo. Si no aparece esta ventana con un catálogo es porque la última operación que hicimos no fue precisamente con el catálogo. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiarnos a una base de datos. También puede ser que les aparezca esta ventana en donde vienen aquí todos los ejercicios que ustedes tengan abiertos en su programa de contabilidad para que ustedes seleccionen el ejercicio y luego seleccionen el periodo. Recordemos que este programa trabaja por periodos y que el periodo es el mes calendario. Cada mes calendario es un periodo. ¿Ok? Lo seleccionamos y entramos. Y entonces vamos a ver qué se requiere para que nuestro programa trabaje. Para esto, después de la configuración, porque primero hay que configurar el programa, después necesitamos los catálogos. Repito, los catálogos. ¿Y qué son los catálogos? Los catálogos son las bases de datos necesarias para que opere el sistema. Es decir, son los datos. A fuerzas necesitamos tener algún tipo de datos en el programa para poderlo utilizar. Es decir, no podemos utilizar, digamos, un programa, vamos a decirle, vacío, ¿no? Completamente vacío. Necesitamos cierta información. Y esa información la vamos a manejar con algo que se llaman catálogos. Y vamos a ver, ¿cuáles son los catálogos de COI? Bueno, uno de ellos es que, perdón, Alexa, cancela. Uno de estos catálogos es el catálogo de departamentos. ¿Okay? ¿Y qué son los departamentos? Bueno, si estamos pensando que esta información que estamos manipulando, manejando, registrando, es para llevar el movimiento que llevan las empresas. Puede ser una persona física. Finalmente, una persona física que se maneja como una empresa también tiene que llevar su contabilidad. Hay diferentes tipos de contabilidad, ¿no? Hay unos tipos de contabilidad que no requieren llevar esto. Son contabilidades muy sencillas. Pero cuando vamos a llevar nuestra contabilidad, donde tenemos que llevar nuestra balanza de comprobación para sacar estados
financieros, etcétera, sí se requiere de un programa de contabilidad. ¿Ok? Entonces estamos hablando pensando que esto se maneja en las empresas. Y resulta que en las empresas podemos tener diferentes departamentos o secciones, que cada sección se encarga de determinada labor dentro de la empresa o del negocio. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, las personas que se dedican a vender. Entonces se dice o se maneja el concepto de decir que pertenecen al departamento de ventas. ¿Sí? O los vendedores, o los que salen incluso a la calle a estar visitando a los clientes y esto, pues también pertenecen al departamento de ventas, porque el departamento de ventas son las personas que se encargan de tramitar la venta con los empleados, ¿ok? Pero también podríamos tener un departamento de compras, que son las personas que se encargan de realizar las distintas compras con los distintos proveedores para proveer de los materiales necesarios o de los productos necesarios al negocio o a la empresa para tener que vender. Y así sucesivamente. Entonces podemos tener en una empresa grande, por ejemplo, el departamento de nóminas, ¿sí? El departamento de recursos humanos, el departamento de contabilidad, el de sistemas, el almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se denomina departamentos dentro de una empresa. Y estos son opcionales, ¿sí? Puedo tenerlo, puedo no tenerlo. Si lo tengo y lo quiero controlar, lo puedo hacer con mi contabilidad, ¿ok? Entonces, para eso tengo que crear un catálogo de departamentos, ¿ok? ¿Y para qué? El seccionar la contabilidad en departamentos me sirve para llevar un control muy estricto y muy detallado, por ejemplo, de los gastos. Es lo más común, ¿no? Por ejemplo, si los gastos van por departamentos. ¿Por qué? Bueno, porque en una empresa es muy importante saber cuánto está gastando el departamento de nóminas, cuánto está gastando el departamento de contabilidad y así. Por cada departamento, cuánto están gastando, porque son costos, ¿no? Para la empresa y hay que controlarlo, ¿no? Si vemos que un departamento está haciendo muchos gastos, pues hay que ver y por qué está gastando tanto, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Sí? Otro rubro que se maneja por departamento, por ejemplo, son las nóminas. Saber cuánta nómina estamos pagando por departamento. Y ya la suma de todas las nóminas de los departamentos nos da la nómina completa de toda la empresa. En fin, y resumiendo, muchas empresas requieren controlar por sus distintos departamentos distintos conceptos. No es obligatorio, no es forzoso, esto es opcional, ¿ok? Y para esto entonces vamos a llevar el catálogo de departamentos. Entonces vamos a entrar aquí al menú de cuentas y pólizas. Y en este menú de cuentas y pólizas nos vamos a esta sección que dice segmentos. Y aquí en segmentos arriba tenemos la opción de los departamentos. Le damos clic y se va a abrir nuestro catálogo de departamentos. Los que estamos observando ya vienen por default en el COI, vienen implícitos. Cuando lo instalamos, el programa, ¡pum!, nos abre un catálogo de departamentos. ¿Cuáles? Los más comunes, los normales, los que son, digamos, indispensables en las empresas, como podemos ver aquí, ¿no? Pedidos, el mostrador es opcional, ¿sí? Mercadotecnia también es opcional, atención a clientes también es opcional, almacén, son opcionales, pero dentro de que son opcionales, son digamos, los normales. ¿Ok? Entonces, por eso ya los tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si dentro de esta tablita, o este catálogo que tenemos ya de departamentos,
no aparece uno que yo tengo en mi empresa y que yo lo necesito. ¿Por qué? Porque además yo dentro de mi empresa puedo abrir un departamento que a mí me convenga, que sea necesario. Y por ejemplo, yo puedo decir que yo necesito dentro de mi empresa un departamento de análisis y diseño de sistemas, que no lo tienen todas las empresas, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo lo necesito y voy a ver si está aquí. Almacén, tráfico, intendencia, empaque, recursos, compras, pues por cobrar, con área informática, contabilidad, auditoría, diseño. No está. Entonces, ¿qué cosa puedo yo hacer en este caso? Pues lo que puedo hacer es agregarlo. ¿Por qué? Porque el programa me permite hacer dos cosas con este catálogo. O agregar uno que no esté, o modificar uno que ya está. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo no manejo el departamento de tráfico. En lugar de tráfico voy a poner el de, el que comenté, el de análisis y diseño. Entonces le doy doble clic para abrir el renglón que tengo yo aquí ya dado de alta y nada más cambio en la descripción, ¿sí? Digo que es análisis y diseño de sistemas. ¿Ok? Le doy a aceptar y listo. Si en lugar de modificar uno que aquí está y que no uso, quiero agregarlo, pues entonces le doy a agregar. ¿Sí? El sistema me lleva a un control numérico de mis departamentos y lo único que tengo que hacer aquí es escribir el nombre del departamento que necesito, le doy a aceptar y listo. Ya quedó guardado, ¿sí? Vamos a suponer que necesito un departamento que se llame intendencia, que no tengo intendencia, ¿ok? Intendencia, ¿ok? Le doy a aceptar y listo, ya quedó agregado. Lo que no puedo hacer es eliminarlos, entonces hay que tener cuidado si se agregan, si es preferible modificar uno que ya tenemos o es necesario agregar uno nuevo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahorita? Bien, entonces ese es el catálogo de departamentos que, repito, es opcional. Otro catálogo que podemos tener que es opcional y sin embargo puede ser indispensable dependiendo cómo se haya hecho la configuración, porque luego recordemos que la configuración es precisamente para decirle al COI qué es lo que quiere utilizar y lo que no quiere utilizar. ¿Okay? Si en la configuración yo le dije que no voy a manejar departamentos, entonces esta opción no está disponible. ¿Ok? Entonces, otro catálogo de los principales y muy comunes es el catálogo de las monedas. Ajá. Es el catálogo de monedas. Y aquí en esta misma menú, sección de cuentas y pólizas, tenemos acá el apartado de monedas y aquí podemos observar que está el iconito que dice monedas y lo abrimos. ¿Ok? Este catálogo va a aparecer o la opción va a estar disponible única y exclusivamente si en la configuración indicamos que íbamos a manejar moneda extranjera. Si en la configuración no indicamos que ni queríamos utilizar esa opción, entonces este apartado queda bloqueado y aunque se vea allí, no lo podemos utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dijimos al COI que no lo íbamos a tener, entonces, pues, ¿para qué nos va a estar estorbando en el uso? Y este catálogo singularmente tiene un objetivo muy particular. Este catálogo es un catálogo que se requiere para la contabilidad electrónica. Vamos a hablar más adelante de la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque este catálogo contiene información que se va a ir en los XML, que se va a ir al SAT cuando sea requerido. ¿Y esa información qué es? ¿Cuál es? Bueno, acá tenemos hasta el final un campito que dice clave fiscal. ¿Qué es la clave fiscal? La clave fiscal es un dato que le indica al SAT qué moneda estamos utilizando. Vamos a ver. Si
nosotros manejamos moneda extranjera, no quiere decir, al decir moneda extranjera, que es la exclusividad del dólar, ¿no? Moneda extranjera quiere decir cualquier moneda distinta del peso. Claro, lo más común que tenemos en nuestro país son los dólares. Los vecinos están aquí tan cerquita y que es la moneda que más circula alrededor del planeta, ¿no? Los dólares. Pero nosotros podemos manejar diferentes monedas con nuestro programa, dependiendo de cómo estemos nosotros manejando nuestra empresa, ¿no? Si es transnacional y qué tal si tenemos negociaciones con China, con Rusia, con Irlanda, con Inglaterra, ajá, con Canadá. Entonces, cada uno de ellos tiene su moneda distinta. Entonces, nosotros podemos manejar esas monedas todas con este catálogo. Y lo único que tenemos que hacer es decirle al sistema que voy a manejar otro tipo de moneda y aquí le voy a indicar, por ejemplo, qué es la moneda o cómo voy a identificar la moneda que voy a manejar. Y le puedo poner, por ejemplo, peso argentino. O le puedo poner rubles, o puedo poner liras, o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Luego aquí abajo vamos a poner el símbolo que lo identifique, ¿no? Por ejemplo, peso argentino, no sé cómo se identifica el peso argentino, vamos a decir que PA, ¿ok? El tipo de cambio, que eso lo podemos dejar en vacío porque pues es un dato que se mueve constantemente, ¿eh? No es una literal, ¿sí? Y luego acá abajo tenemos la clave fiscal. Aquí es donde le vamos a decir al COI ¿cuál es la moneda que queremos nosotros utilizar? Entonces vamos a ver qué dije que era el peso argentino. A ver si existe peso argentino. Bueno, hay que buscarlo, ¿verdad? Miren todas las monedas que existen. Yo ni las conozco. Una real iraní, dinar iraquí, que es algo automateco, dólar Hong Kong, peso dominicano. A ver si lo pueden. No, pero es que hay que buscarlo, hay que buscarlo. Peso cubano. Aquí está, miren. Peso argentino, lo encontré. Y entonces esta moneda lleva una clave fiscal del SAT, que es las letras ARS. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, miren, cuando la autoridad decidió hacer la facturación electrónica y todo esto, entonces al principio nos decía, yo quiero que me digas en qué moneda estás trabajando y quiero que me digas de qué estado, en qué estado estás. Y entonces nos pedía información que nosotros la escribíamos. Pero sucedió que cada quien la escribía de acuerdo a su entendimiento. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de peso mexicano, entonces lo más normal era que poníamos MN, moneda nacional. Pero unos lo ponían con mayúscula, otros lo ponían con minúscula, unos ponían M.N. O sea, 4 caracteres en lugar de 2, ¿sí? Moneda punto nacional punto, ¿sí? O alguien le ponía peso. Bueno, el hecho es que no era homogéneo. Cada quien lo ponía de acuerdo a su entendimiento y de acuerdo a cómo lo podía interpretar. Entonces, cuando la autoridad necesitaba saber, oye, a ver, todas las operaciones que se hacen en dólares, quiero verlas. Pues resulta que unos tenían US, otros tenían USD, otros tenían U.S. de punto, otros estaban con mayúsculas, otros con minúsculas. Entonces,
había una diversidad de formas de poner lo mismo, pero con las computadoras, cuando necesitamos juntar algo, necesitamos que haga la comparación, tiene que ser idéntico a algo, eso le llamamos match. Entonces decíamos, pues mándame todas las monedas que sean US, pero US mayúsculas. Y cuando llega una que no es mayúscula, pues lo ignora. Cuando llega una que no tiene las letras US, pues también lo ignora, aunque fueran también pertenecientes a los dólares. Entonces, todo esto motivaba que a la hora de querer analizar la información, pues era prácticamente imposible. Por eso es que la autoridad decidió hacer sus propias claves, sus propios catálogos. Y entonces el SAT posteriormente, ya eso lo veremos en la historia de la facturación electrónica, fueron apareciendo tablas para identificar los estados, las monedas, ¿cómo se llama? El código postal igual, bueno, claves que todo mundo pusiéramos lo mismo para que cuando la autoridad necesitara esa información, pues entonces la obtuviera mediante esas claves que la misma autoridad diseñó precisamente para que todos pusiéramos lo mismo. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Esto que estamos viendo aquí es la tabla que el SAT diseñó para que nosotros lo apliquemos a nuestros sistemas y todo mundo tenga el programa que tenga, ya sea el de Aspel, ya sea el de Compay, el de Contact 2000, el que sea. Tenemos que decirle al SAT que si voy a manejar peso argentino, le voy a indicar que voy a manejar la clave ARS. Y no importa lo que diga aquí arriba puede decir peso americano, pero en realidad lo que vale es esa clave fiscal. ¿Ok? Y para eso tenemos entonces esta tablita. Que aparte de eso, pues también nos da el símbolo que va a aparecer impreso, ¿ok? La fecha en que se hizo el último cambio del tipo, el tipo de cambio nos lleva al registro, ¿ok? Y cuál es el tipo de cambio que vamos a manejar con la moneda. Vamos a aceptar. Y así vamos a ir conformando nuestro catálogo de monedas. ¿Sí quedó claro, Jessy? ¿Para qué vamos a utilizar el catálogo de monedas? Vale, entonces, a ver. La autoridad a veces va a pedir información. Dentro de esa información, la autoridad quiere saber con qué moneda estamos haciendo las transacciones. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta tabla que nos dio el SAT aquí para identificar qué tipo de moneda es el que estamos nosotros manejando. ¿Ok? Pero eso lo voy a utilizar yo, lo vas a utilizar tú, lo va a utilizar de la empresa que está a la izquierda, la empresa que está enfrente, o sea, todo México, sin importar qué programa de contabilidad utilice, va a decirle al SAT que está utilizando la moneda, por ejemplo, AUD, que es el dólar australiano, cuando manejen dólares australianos. Y entonces, en lugar de decirle el dólar australiano, le va a decir, yo manejo el AUD. Es un código, una clave, ¿sí? Con la cual el SAT cuando diga AUD, estás hablando de dólar australiano. Ajá, entonces, el catálogo de monedas nos va a servir para eso. Aparte, para llevar el tipo de cambio por cada una de las monedas. ¿Ok? Este catálogo no está diseñado exclusivamente para los dólares, sino para todas las monedas que nosotros vayamos a manejar dentro de nuestra empresa. Es decir, si tu empresa es transnacional y haces transacciones con diferentes países con sus respectivas monedas, entonces vas a tener varias monedas en tu catálogo. Si nada más haces transacciones con una empresa americana y con puros dólares, pues en tu catálogo solo tendrás el peso y el dólar. Nada más. ¿Por qué el peso y el dólar? Porque aparte de hacer tus ventas en Estados Unidos, también harás ventas en México, y entonces en México vamos a operar con moneda nacional y con los gringos con dólares. ¿Me explico? Y entonces tu catálogo va a indicarte las monedas que tú vas a utilizar dentro de tu negocio, ¿ok?
le vas a decir qué tipo de cambio estás manejando y vas a poner la clave fiscal que el SAT nos dio para que cuando el SAT pida la información de mi catálogo, de mi información, de mis pólizas, de mis ventas y de todo, sepa que estoy manejando la moneda indicada en esta clave fiscal. En lugar de hacerle caso aquí arriba que dice peso argentino. Porque si yo esto lo dejo así como está, que aquí arriba diga peso argentino, ¿ok? Pero la clave fiscal dice que es el dólar australiano, Hacienda jamás va a saber o a enterarse o a creerme que estoy manejando peso argentino. Hacienda va a decir, tú estás manejando dólares australianos. ¿Por qué? Porque yo lo indiqué con esta clave que está aquí. ¿Okay? Entonces, ese es el objetivo de ese catálogo. ¿Okay? Peso argentino. Y ahora sí ya lo emparejé. Peso argentino con ARS. El dólar americano, aquí está, con USD, dólar estadounidense. Si el dólar americano, así lo manejo yo en mi contabilidad. Para Hacienda se llama dólar estadounidense y va a ser representado por esta clave USD en las operaciones que se van a manejar. ¿Ahora sí quedó? Perfecto. Bueno, entonces, este sería otro catálogo que es opcional, pero que sería indispensable si manejamos moneda extranjera. El mínimo que podemos tener en un catálogo de monedas son dos, el peso, porque el peso siempre va a estar, y la moneda extranjera que utilicemos. ¿Ok? Bien, ahora, si no manejamos ninguno de estos dos catálogos, no hay problema. Podemos utilizar nuestro programa, si se puede utilizar. Pero hay un catálogo que es imprescindible que exista, porque si no, entonces no podemos trabajar, que es el catálogo principal del programa COI. Ese catálogo es el catálogo de cuentas. Entonces aquí donde estamos en el menú de cuentas y pólizas, tenemos aquí el apartado que dice cuentas y vemos aquí un dibujito que dice cuentas y debajo tiene un triangulito. Nótese que cuando tenemos estas opciones donde hay un dibujo con un triangulito abajo, es que está dividido en dos partes. Si le damos clic al dibujito, me va a presentar una ventana. Si le doy clic al triangulito o al puntito, me va a presentar un menú. Entonces le doy clic al menú, me da opciones. Esas opciones que veo aquí son estos comandos. Se llaman comandos. En todas las ventanas de Windows, en los menús tienen comandos. Entonces aquí me dice, a ver, con tus cuentas, ¿qué quieres? ¿Quieres tus cuentas? ¿Quieres ver tus cuentas departamentales? ¿Quieres asociar cuentas? Que después vamos a ver qué es esto. ¿O quieres ver tu catálogo de cuentas o tu libro mayor? Sí, le digo, pues oye, pues a ver, muéstrame mi catálogo de cuentas. Y entonces me dice, ok, ¿cuáles quieres que te imprima? ¿Ok? Pero si yo lo que quiero es verlo en pantalla, entonces le puedo dar clic directamente al dibujito que tengo aquí y me despliega mi catálogo de cuentas. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver, ¿qué son las cuentas? Ya mencionamos que el objetivo de un programa de contabilidad o la contabilidad de una empresa es llevar el registro de los movimientos que se van haciendo dentro de la empresa. Para esto, el registro tiene que hacerse por cada uno de los rubros que se manejan o conceptos que se manejan dentro de una empresa. ¿Y cuáles serían esos conceptos? Las ventas, los impuestos, los bancos, los clientes, los proveedores, las compras, los impuestos que se generan con las ventas, los impuestos que se generan con las compras, los activos fijos, etcétera. ¿Sí? Los almacenes, los inventarios, etcétera. Entonces, cada uno de estos conceptos que se manejan dentro de una empresa y que debe de ser contabilizado, debe de estar representado por una cuenta contable dentro del catálogo de las cuentas. Va de nuevo.
Cada opción, cada movimiento que se hace dentro de una empresa debe de ser registrado, ¿ok?, dentro de este catálogo. Y para que eso suceda, este catálogo debe de contener una identificación de todos y cada uno de esos conceptos, de esos rubros, de esas divisiones que están en la empresa. Entonces, dentro de este catálogo debe de existir un rubro para llevar la contabilidad de lo que vendo. Y entonces debe haber una cuenta contable para registrar las ventas. ¿Ok? Entonces, ahora, el catálogo de cuentas no es un catálogo obligadamente idéntico para todo mundo. No, ¿por qué? Porque cada empresa tiene sus distintas necesidades, sus distintos conceptos. Aunque hay muchos que son los mismos, por ejemplo, todas las empresas que venden y tienen almacén necesitan controlar su almacén y los inventarios, a fuerza, todos los que tienen almacén. Entonces, todas esas empresas tienen que llevar una cuenta que maneje el almacén, otra que maneje los inventarios, por ejemplo, ¿no? Si compran productos, entonces lo más probable es que necesiten un almacén de producto comprado y que puede llamarse materia prima, ¿ok? O si lo compran y lo venden, pues puede ser producto terminado. Vamos, a lo que quiero llegar es que muchas empresas, la mayoría de las empresas, tenemos, porque también las personas físicas caemos dentro de esto. O sea, el hecho de que una persona física tenga un negocio no quiere decir que no necesita o que no tiene que llevar una contabilidad. Depende. Hay distintos tipos de contabilidades. Hay unas contabilidades que no requieren esta computadora, que no requieren la contabilidad electrónica, que no requieren un catálogo, que no requieren un programa, se lleva a mano. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de contabilidades. Pero todos los causantes que caemos dentro del rango donde tenemos que hacer la declaración y todo esto, necesitamos un programa, una computadora para llevar esto, y por consiguiente vamos a necesitar un catálogo de cuentas, y en ese catálogo vamos a coincidir en muchos conceptos. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí, ¿sí?, caja chica. ¿Sí? No todas las empresas tienen caja chica, ¿ok? Por ejemplo, yo con mi negocio no tengo caja chica, pero la mayoría de las empresas, las empresotas granotas, tienen caja chica. ¿Qué es la caja chica? Bueno, cuando una empresa necesita adquirir, comprar algo que no es de mucho valor, vamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, urge, no sé, comprar gises para pintar el pizarrón porque va a haber una junta y no hay gises para pintar en el pizarrón, pero en la esquina está la tienda donde los venden? Entonces le decimos a una persona, oye, ¿sabes qué? Córrele a la esquina, cómprate los gises y de paso te traes unas gomas, lo que necesites. Ok. ¿Y con qué lo va a comprar? Pues con dinero que está en algo que se le llama fondo fijo de caja, y que es, pues literalmente puede ser una caja, puede que no sea una caja, ¿no? Una caja fuerte, un cajón, un escritorio, pero es dinero efectivo que tiene la empresa para esos gastitos de emergencia, ajá, que no tiene que hacer transferencias, ni tiene que hacer tarjetas de crédito, etcétera. Saca el dinero en efectivo y se va a realizar la compra que requiere. Regresan con un comprobante y ese comprobante se deja ahí en la caja de donde se sacó el dinero para llevar el control del dinero de esa caja que está entrando y que está saliendo. ¿Okay? ¿Para qué? Para saber cuánto dinero hay en esa cajita. ¿Okay? Entonces, esa cuenta se llama caja chica. Otra cuenta fundamental para la mayoría de las empresas son los bancos. Si estamos hablando de un negocio, de una empresa, pues estamos hablando de hacer negocios, es vender y tener ganancias, ¿no? Entonces, ese dinero en las empresas, no recibimos el dinero y se mete debajo del colchón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese dinero se deposita en cuentas bancarias. 1, 2, 3, según, así que según el sapo y la pedrada, ¿no? Entonces, entra el dinero y se va guardando en una cuenta bancaria.
Digo entra en el sentido de que se está recibiendo. No quiere decir que me trajeron el dinero a la empresa y que quiero, a menos que sea que una empresa de venta al público. Las empresas de venta al público sí están recibiendo el dinero en efectivo allí y entonces se está guardando, pero esto no es la caja chica. ¿Ok? Y ese dinero posteriormente se deposita en una cuenta bancaria. No se guarda debajo del colchón ahí en la empresa. Se va a meter a una cuenta bancaria y entonces para eso necesitamos el rubro o el concepto que esté en el catálogo para llevar aquí el control de cuánto se depositó, de cuánto se utilizó para pagar y entonces así es como se lleva el control. Y díganme, pues, ¿cuántas empresas en México tienen banco? Pues la mayoría. ¿Ok? Clientes, bueno, si tengo clientes, entonces necesito llevar el control de mis clientes y para que vean que esto también es opcional, yo puedo llevar mis clientes aquí en la contabilidad, donde voy registrando cliente por cliente y con esto dentro de la contabilidad yo puedo saber cuánto le voy vendiendo a cada uno de mis clientes y cuánto me debe. ¿Sí? Y para llevar el control de esto de las cuentas por cobrar, también puedo saber por cada cliente cuánto me ha pagado, cuándo me pagó, qué fue lo que me pagó, con qué factura me pagó, con qué moneda me pagó. Todo eso son conceptos que si yo necesito controlar, tienen que estar registrados precisamente en este catálogo contable. Son mis cuentas, ¿ok? De mi catálogo de contabilidad. Entonces, y aquí deben de estar. Este catálogo es el que se definió en la configuración del sistema y cuando le mencionamos en la configuración, vamos a irnos a la configuración, sí se está viendo el catálogo, ¿verdad, Jesse? Ok, entonces aquí dan las cuentas y aquí le vamos a indicar cómo estamos estructurando el número para identificar las cuentas. O sea, las cuentas las identificamos no por palabras, sino con códigos numéricos. Esos códigos numéricos es lo que se llama la cuenta contable. ¿Ok? El número de la cuenta. Y aquí, en este ejemplo que tenemos en pantalla, le estamos diciendo que mi cuenta contable está formada por 3 niveles, que sería la cuenta de mayor, que es el rubro que abarca todo un concepto que puede ser subdividido. La subcuenta y la subcuenta. Con esto le estamos indicando a nuestro programa que nosotros vamos a manejar en nuestro catálogo contable 3 niveles para contabilizar. ¿Por qué 3 niveles? Bueno, podría ser la cuenta de mayor, vamos a pensar en clientes. Clientes. La cuenta de mayor se le llama la cuenta de mayores clientes, donde se concentran el total de todos mis clientes. Pero, pues yo tengo clientes que son, a ver cómo es aquí, de mayoreo, clientes de menudeo, clientes de contado, etcétera. Entonces, esos serían subdivisiones de mis clientes. Y entonces, eso lo registré yo en lo que se llama la subcuenta. Pero luego resulta que los clientes de mayoreo, entonces finalmente yo ya detallo cómo se llaman todos y cada uno de ellos, y ese sería el tercer nivel, que sería la subcuenta. De tal manera que en este ejemplo que tenemos aquí, que son 3 niveles de mi código de la cuenta, son cuenta de mayor, que está formado por 4 dígitos. La subcuenta formada por 3 dígitos y la subcuenta formada por otros 3 dígitos, como lo indiqué en la configuración. Aquí lo que hay que hacer es tener cuidado a la hora de estructurar este catálogo. Y por ejemplo, aquí yo digo que mi subcuenta es de 3 dígitos. Aquí. Esto significa que de mis clientes de mayoreo, yo solamente puedo tener hasta 999 clientes. ¿Por qué? Porque es lo máximo que me dan los 3 dígitos.
999, ¿sí? 999. En el momento que yo llegue al cliente 1000, ya le di una torre a mi catálogo porque ya no lo puedo agregar. ¿Por qué? Porque una vez que yo estructuré un catálogo, no se puede cambiar la estructura una vez que ya se empezó a utilizar. No se puede hacer, ¿sí? Y crearía un caos tremendo dentro del sistema y se iba a perder la información, ya no iba a encontrar la relación. Bueno, no se puede hacer. Entonces, desde un principio hay que tener bien consciente hasta dónde es la capacidad máxima que podemos tener por cada uno de los niveles. Por eso en la configuración está libre para que nosotros les digamos cuántos dígitos van a ser. No hay un tope que solamente puedes usar 2 o 3, no. Puedes decir 2, 3, 4, 5, 6. Claro, hay un límite. No puedes poner un numerote de 500 dígitos, ¿ok? Bien. Pero sí queda claro que hay que estructurar este catálogo y hay que ir colocando dentro de este catálogo todos y cada uno de los conceptos que necesito controlar dentro de mi empresa, y que necesito tener en mi catálogo de cuentas. ¿Sí está claro? Ok, bueno, ahora, este es mi catálogo. ¿Qué información me da o qué información es la que voy a manejar dentro del catálogo? Este catálogo solamente lleva unos cuantos campitos. Es muy pequeña, es poca la información que lleva. Lo principal y la base es, aparte de la cuenta, la descripción, es el saldo inicial. ¿Qué es el saldo inicial? Bueno, si estamos hablando de que esto es para llevar el control de las finanzas, estamos hablando que aquí todo lo que se va a manejar es dinero. Entonces, el saldo inicial se refiere a la cantidad de dinero por cada uno de estos conceptos con lo que empezamos desde que se inició la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, bancos. Si yo voy a dar de alta un banco, o sea, abrimos una cuenta bancaria en un banco nuevo, entonces hay que decirle al COI, ¿sí? Esta es moneda extranjera. Primero, si va a ser de moneda nacional o va a ser de moneda extranjera. Vamos a decirle que es de moneda nacional. ¿Ok? Entonces aquí en bancos de moneda nacional tengo una cuenta en Banamex y una en Bancomer. Pero resulta que nos convino y necesitamos abrir una cuenta en Santander. Entonces le ponemos aquí, ¿ok? La que sigue, y le ponemos Banco Santander, ¿no? ¿Ok? Dentro de la información que nosotros vamos a guardar dentro de este catálogo, tenemos aquí esto que dice aquí, saldos. Y podemos apreciar que está bloqueado. ¿Esto por qué? Bueno, si nosotros pudiéramos dar de alta desde aquí, al momento de agregar la cuenta, una nueva cuenta, y vamos a poner aquí el saldo con el que empiezo, a la hora que hagamos las investigaciones y saquemos los datos, no vamos a saber con cuánto empezamos. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a poner un saldo inicial, pero ese saldo inicial se va a ir moviendo conforme se hacen cargos y abonos. Entonces vamos a suponer que empiezo con 100 pesos. Lo guardo. Y entonces la cuenta al darse de alta dice saldo inicial 100 pesos, pero no hay nada que me lo diga. Después hago una póliza y digo que saqué 50 pesos para pagar no sé qué cosa. Hago otra póliza para decir que recibí 200 pesos de un cliente. Y luego otra para decir que recibí 300 de un cliente. Al final, la cuenta me va a decir que tenía yo 100 menos 50, me quedaron 50, más 100 son 150, más 200, que me queda un saldo de 250. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo voy a saber cuándo, con qué y de dónde salió el saldo inicial? No tendría yo forma de saber. Por eso entonces esto queda bloqueado para obligarme a que cuando yo ya di de alta la cuenta, ahora sí, hago una póliza indicando de dónde, cómo vino, con qué moneda y quién me lo pagó, no sé qué, y que le metí
100 pesos a esa cuenta, pero ya me va a quedar el registro de cuándo y por qué se hizo ese movimiento. Por eso es que cuando se dan de alta las cuentas, entonces no se permite poner el saldo inicial. Toda empresa que va a empezar operaciones, primero genera su catálogo. Todas las cuentas que se dan de alta van con saldo inicial 0. ¿Ok? Y ahorita les explico cómo se maneja. Entonces, este es un dato que llevamos aquí, el saldo inicial. Luego, ¿qué tenemos aquí? Lo que podemos tener también aquí son los cargos y los abonos, es decir, vamos a lo inicial, cargos, abonos y el saldo final. ¿Ok? Entonces, saldo inicial para acá, saldo final para acá. ¿Ok? Y entonces ahora sí, tengo mi total de cargos, mi total de abonos, mi saldo inicial y mi saldo final. Pero todos van a estar en 0. Y entonces dentro de la contabilidad, cuando la empresa empieza, lo que hace es hacer una póliza de apertura. ¿Qué es una póliza de apertura? La póliza de apertura es la que va a cargar todos los saldos iniciales de las cuentas que lo tengan. Porque no todas van a tener, algunas sí y otras no. Ajá. Entonces, todo depende de qué? Depende de cómo nosotros vamos a llevar nuestra contabilidad. ¿Ok? Miren, entonces sí queda claro, las cuentas o el catálogo de cuentas son los conceptos que queremos controlar dentro de nuestra empresa y que le vamos a hacer los movimientos de cargos y abonos, que es lo único que se hace, hacer cargos y abonos al saldo. Es decir, por eso la contabilidad es bien simple, ¿sí? Yo empiezo con 100 pesos. Cobro 50, tengo 150. Cobro 200, tengo 350. Ah, pero tengo que sacarle 100, pues me quedan 250. Y así entonces, tengo un saldo inicial y a ese saldo inicial se le va sumando y se le va restando durante todo el mes, todos los días, y al final del mes me queda ¿qué? Un saldo final. Ese saldo final es con el que se cierra el periodo, con lo que se cierra el mes, con lo que se sacan los estados financieros, con lo que se ve cómo se va manejando la empresa, si compramos, si vendemos, si pagamos, y etcétera. ¿Ok? Y ese mismo saldo final se convierte en saldo inicial del siguiente mes. De tal manera que vamos a tener duplicado, por decir algo en la contabilidad, que el saldo final de un periodo es el mismo saldo inicial del siguiente periodo. Y las computadoras, los programas de contabilidad, de eso se encargan, de agarrar un saldo inicial, sumarle los cargos, restarle los abonos, obtener el saldo final, y luego ese saldo final convertirlo en saldo inicial del siguiente periodo, y así nos lo llevamos durante todo el año. Ajá. Y cuando se termina el año, igual, cerramos con un saldo de fin de año y ese saldo de fin de año se convierte en el saldo inicial del siguiente año. Y así nos lo llevamos sucesivamente durante todos los años de operación en una empresa. Y eso se logra única y exclusivamente llevando un ¿qué? Un catálogo de cuentas. ¿Ok? Entonces, redundando y finalizando. El catálogo de cuentas son los conceptos que manejamos todos y cada uno de los empresarios, de las personas físicas con negocios, de las empresas grandes, de las empresas chiquitas, las empresas medianas.
Todo causante que hace operaciones comerciales en México y que tiene la obligación de llevar su contabilidad de esta manera, llevamos un catálogo muy similar a este. No idéntico, ¿por qué? Porque de empresa a empresas hay distintos conceptos. Por ejemplo, una empresa de la construcción lleva conceptos que no lleva una empresa transportadora y viceversa. O si estas dos las comparamos con una empresa de servicios, de vigilancia, por ejemplo, pues por ejemplo, una empresa de servicio de vigilancia no lleva almacenes, ¿sí? Pero una constructora sí puede llevar almacenes. Ajá. Una empresa de ventas, una comercial mexicana, tiene almacenes, tiene bodegas. Entonces, todas las empresas que tienen operaciones similares tendrán catálogos similares, no idénticos. ¿Por qué? Porque además aquí a mí se me ocurrió ponerle a la cuenta de fondo fijo de caja, le puse 11110,000. Pero a lo mejor mi vecino no, dice a mí no me gusta si yo le voy a poner 500-01-01. Y además le voy a poner cuatro niveles porque así lo requiero. ¿Me explico? Entonces, cada quien puede integrar su catálogo de acuerdo a sus propias necesidades. No hay una ley que nos obligue a hacer el catálogo de una X manera, ni poner los códigos con los números que nos obliguen a ponerlos. No. Sin embargo, esto representa un problema para la autoridad, como lo que hablaba yo de los códigos de las monedas. Más adelante vamos a ver cómo se controla esto, porque finalmente esa es información que va a ir a parar al SAT dentro de la contabilidad electrónica, y el SAT, o sea, la autoridad, necesita controlar, por ejemplo, todos los que manejamos caja chica, ¿sí? ¿Cómo los va a reunir? ¿Cómo va a jalar todas las cajas chicas de todo México? Si cada quien pone su número de cuenta como quiere. Para eso existe una metodología, existe otro catálogo que el SAT nos proporcionó, y en base a ese catálogo va a ir la información en el XML que tiene que, ir junto con nuestro catálogo para que se pueda manejar. ¿De acuerdo? Entonces es el catálogo de cuentas. Y lo primero que hay que integrar en un COI o en cualquier sistema de contabilidad es que el catálogo. Si no existe un catálogo, entonces ¿cómo vamos a llevar el control? Ahora, tampoco significa que desde un principio tengo que poner todos los conceptos que maneje. No, pueden ir apareciendo conceptos durante la operación de la empresa y no sé, por ejemplo, en mi caso, yo no manejo moneda extranjera. Pero ¿qué pasaría si dentro de 8 meses tengo la facilidad de contactar un cliente extranjero y que me pague con su moneda? Entonces tendré que habilitar el concepto de la moneda extranjera. Lo que no puedo hacer es cambiar la estructura de mi catálogo. Una vez que el catálogo se estructuró al inicio de un ciclo anual, así se tiene que quedar durante todo el año. Si por alguna circunstancia necesito modificar la estructura de este catálogo, lo tendré que hacer hasta el siguiente ejercicio, es decir, hasta el siguiente año, realizar un nuevo catálogo, traspasar mis saldos de este catálogo viejo al nuevo y empezar las operaciones con el nuevo catálogo. ¿Sí? No se permite, por ley, modificar la estructura. Y cuando hablo de estructura, estoy hablando de los 3 niveles. ¿Okay? Yo no puedo a medio año, ay, fíjate que ya no cabe y le voy a meter otro nivel. Ya no. Ahí sí nos vamos a meter en un pequeño problemilla para ver cómo hacer para meterle más información cuando ya mis dígitos no me dan. Pero de que le cambie yo la estructura, decir, ahora voy a poner 4 niveles, o ahora voy a poner 4 dígitos, ¿sí? Eso no se permite. ¿Sí quedó claro? Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? No por ahora.
Bueno, pues eso sería todo por hoy, Jessy. Muchas gracias por tu atención. Sigue viendo las clases y por ahí anota cuando veas algo, tengas duda de algo, con toda confianza en la clase me preguntas y pues yo aquí te explico de qué se trata. ¿De acuerdo? Bien, pues buenas noches. Hasta luego, que la pases bonito.